Lectura del libro El conflicto de los siglos de Elena Harmon de White, capítulo 31. Enemistad entre el hombre y Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta te quebrará la cabeza y tú le quebrarás el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se empeñaría toda la raza humana que viviese en la tierra. Dios declara: pondré enemistad. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. El apóstata no descansa nunca, sino cuando obtiene simpatías y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en desesperada asociación. Si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo, y en lugar de fomentar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Satanás tentó al hombre a que pecase, como había inducido a los ángeles a rebelarse, a fin de asegurarse su cooperación en su lucha contra el cielo. No había disensión alguna entre él y los ángeles caídos en cuanto al aborrecimiento que tenían a Dios, mientras que estaban en desacuerdo tocante a todos los demás puntos. En lo que sí estaban unánimes era en su oposición a la autoridad del legislador del universo. Pero cuando Satanás hubo oído la declaración que habría enemistad entre él y la mujer, y entre su linaje y el linaje de la mujer, entonces comprendió que sus esfuerzos para corromper la naturaleza humana serían contrarrestados, que por algún medio el hombre sería hecho capaz de resistir a su poder. Lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, por intermedio de Cristo, es objeto del amor y de la misericordia de Dios. Lo que él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre, deshonrar a Dios, mutilando y profanando sus obras, causar dolor en el cielo y llenar la tierra de misericordia, de miseria y desolación. Y luego achaca todos estos males a la obra de la creación del hombre por Dios. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre la enemistad contra Dios. Si esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes, pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto. Allí donde hasta entonces había reinado la paz,
el poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba la acción en sí mismo de un principio que viene enteramente de lo alto. El antagonismo que existe entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Satanás se hizo particularmente patente en la recepción que el mundo hizo a Jesús. No fue tanto porque parecía desprovisto de riquezas de este mundo, de pompa y de grandeza, por lo que los judíos le rechazaron, es que vieron que poseía un poder más que capaz de compensar la falta de aquellas ventajas exteriores, pero la pureza y la santidad de Cristo atrajeron sobre él el odio de los impíos. Su vida de abnegación y de devoción sin pecado era una continua reprobación para aquel pueblo orgulloso y sensual. Eso fue lo que le trajo la enemistad al Hijo de Dios. Satanás y sus ángeles malvados se unieron con los hombres impíos. Todos los poderes de la apostasía conspiraron contra el defensor de la verdad. La misma enemistad que se manifestó contra el Maestro se manifiesta contra los discípulos de Cristo. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de lo alto resista a la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás y de sus súbditos. El odio a los principios puros de verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores existirán mientras existan el pecado y los pecadores. Los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Los agentes de Satanás obran continuamente bajo su dirección para establecer su autoridad y para levantar su reino de oposición al gobierno de Dios. Con tal fin tratan de seducir a los discípulos de Cristo y retraerlos de la obediencia como su jefe. Tuercen y pervierten las Escrituras para conseguir su objeto. Así como Satanás trató de acusar a Dios, así también sus agentes tratan de dañar al pueblo de Dios. El espíritu que mató a Cristo mueve a los malos a destruir a sus discípulos, pero ya no lo había predicho la primera profecía. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y así acontecerá hasta el fin de los tiempos. Satanás reúne todas sus fuerzas y lanza todo su poder al combate. ¿Cómo es que no encuentra mayor resistencia? ¿Por qué están tan adormecidos los soldados de Cristo? ¿Por qué tan diferente? Es porque tienen poca comunión verdadera con Cristo. Es porque están destituidos de su espíritu, no sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía su Maestro. No lo rechazan como lo rechazó Cristo, con decisión y energía. No se dan cuenta del inmenso mal y de la malignidad del pecado, y están cegados para no darse cuenta tampoco del carácter ni del poder del príncipe de las tinieblas.
Es poca la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras, porque no se forma el mundo idea exacta de su poder y de su malicia, como tampoco se echa de ver el inmenso alcance de su lucha contra Cristo y su iglesia. Multitudes están en el error a este respecto. No saben que su enemigo es un poderoso general que dirige las inteligencias de los ángeles malos y que, merced a planes bien combinados, a una sabia estrategia, hace la guerra a Cristo para impedir la salvación de las almas entre los que profesan el cristianismo y hasta entre los ministros del Evangelio. Apenas si se oye hablar de Satanás, a no ser tal vez de un modo incidental desde lo alto del púlpito. Nadie se fija en las manifestaciones de su actividad y de su éxito continuos. No se tienen en cuenta los muchos avisos que nos ponen en guardia contra su astucia, hasta parece ignorarse su existencia. Mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, éste les sigue a cada momento sus pisadas. Se introduce en todos los hogares, en todas las calles de nuestras ciudades, en las iglesias, en los consejos de la nación, en las cortes de justicia. Confundiendo, engañando, seduciendo, arrullando por todas partes las almas y los cuerpos de los hombres, mujeres y niños, destruyendo la unión de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones y muertes. Y el mundo cristiano parece mirar estas cosas como si Dios mismo las hubiese dispuestos y como si debiesen existir. Satanás está tratando continuamente de vencer al pueblo de Dios, rompiendo las barreras que los separan del mundo. Los antiguos israelitas fueron arrastrados al pecado cuando se arriesgaron a formar asociaciones ilícitas con los paganos. Del mismo modo se descarría el Israel moderno. El Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los que no creen, para que no les amanezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Todos los que son fervientes discípulos de Cristo son siervos de Satanás. El corazón aún no regenerado ama el pecado y está dispuesto a amarlo y paliarlo. El corazón renovado aborrece el pecado y está resuelto a resistirle. Cuando los cristianos escogen la sociedad de los impíos e incrédulos, se exponen ellos mismos a la tentación. Satanás se oculta a la vista furtivamente y les pone su venda engañosa sobre los ojos. No pueden ver que semejante compañía es la más adecuada para perjudicarles y que mientras más se van asemejando al mundo en carácter, palabras y obras, más y más se van cegando. Por conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana, pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. A medida que uno se familiariza
con el pecado, este parece inevitablemente menos repulsivo. El que prefiere asociarse con los siervos de Satanás dejará pronto de temer a su maestro. Cuando somos puestos a prueba en el camino del deber, tal cual lo fue Daniel en la corte del rey, podemos estar seguros de la protección de Dios. Pero si nos colocamos a merced de la tentación, caeremos tarde o temprano. El tentador obra a menudo con el mayor éxito por intermedio de los que menos se sospecha que están bajo su influencia. Se admira y honra a las personas de talento y de educación como si estas cualidades pudiesen equivaler al temor de Dios o hacerlo digno de su favor. Considerados en sí mismos, el talento y la cultura son dones de Dios, pero cuando se emplean para subsistir a la piedad, cuando en lugar de atraer al alma a Dios, la alejan, entonces se convierten en una maldición y un lazo. Es opinión común que todo lo que aparece amable y refinado debe ser en cierto sentido cristiano. No hubo nunca error más grande. Cierto que la amabilidad y el refinamiento deberían adornar el carácter de todo cristiano, pues ambos ejercerían poderosa influencia a favor de la verdadera religión, pero deben ser consagrados a Dios. De lo contrario, se vuelven también una fuerza para el mal. Muchas personas cultas y de modales afables que no cederían a lo que generalmente se considera como actos inmorales, no son más que brillantes instrumentos en manos de Satanás. La índole insidiosa y engañosa de su influencia y de su ejemplo los convierte en enemigos de la causa de Dios, mucho más peligrosos de lo que son los ignorantes y faltos de educación. Por medio de férvida oración y de entera confianza en Dios, Salomón alcanzó a un grado de sabiduría que despertó la admiración del mundo, pero cuando se alejó de la fuente de su fuerza y que se apoyó en sí mismo, cayó presa de la tentación. Entonces las facultades maravillosas que habían sido concedidas al más sabio de los reyes solo le convirtieron en agente tanto más eficaz del adversario de las almas. Mientras Satanás trata continuamente de cegar sus mentes a la realidad, los cristianos no deben olvidar nunca que no tienen que luchar contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobiernos del mundo, los de este reino de tinieblas, contra las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Efesios capítulo 6 y versículo 12. Esta inspirada advertencia resuena a través de los siglos hasta nuestros tiempos. Sed sobrios, sed vigilantes. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda en derredor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercitado su poder, oprimiendo y destruyendo. Se está preparando actualmente
para su última campaña contra la iglesia. Todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con este infatigable enemigo. Cuanto más fiel emite el cristiano al divino modelo, tanto más seguramente se volverá un punto de mira para los ataques de Satanás. Todos los que están activamente empeñados en la obra de Dios, tratando de desenmascarar los engaños del enemigo y de presentar a Dios, a Cristo, ante el mundo, podrán unirse al testimonio de San Pablo cuando habla de servir al Señor con toda humildad y con lágrimas y tentaciones. Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles, pero siempre fue rechazado. Estas batallas fueron libradas en nuestro favor. Estas victorias nos dan la posibilidad de vencer. Cristo dará fuerza a todos los que le pidan. Nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo ha vencido debería inspirar valor a sus discípulos para sostener valientemente la lucha contra el pecado y Satanás.